Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia, a la mesa redonda que va a tener el Club de la Constitución. En primer lugar, darle el agradecimiento a don José Luis Pérez Serrabona, que es el jefe de esta santa casa y que nos acoge con tanto cariño. Y, en segundo lugar, agradecer la presencia del ilustrísimo señor presidente de la Audiencia Provincial, del subdelegado de Defensa, de la ilustrísima señora fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del ilustrísimo señor jefe de la delegación de la Junta de Justicia, de la Junta de Andalucía. Señoras y señores, socios del Club de la Constitución, es para mí un honor presentar la conferencia, no así el currículum de la mesa redonda, que se va a celebrar hoy, impartida por el ilustrísimo señor don José Rogelio Muñoz Oya, teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla, don Jorge Alberto Torres Segura, jefe del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Granada, de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, y don Julio García de la Paz, periodista de Radio Televisión Española. La mesa redonda va a tratar un tema que creo que ahora mismo, por lo menos a nivel de opinión pública, hay una gran preocupación, que es los menores, delito y ley. Es decir, muchas veces, pues yo soy el primero, porque yo soy, como saben ustedes, economista y de segundo apellido abogado, pero menos. Y bueno, me asombro como personas que por la edad pueden delinquir y no hay algo detrás de ello, ¿no? Por lo menos muchas veces son la prensa o los medios de comunicación social, con nuestra disculpa, por eso tenemos aquí a Julio, pero es verdad que al ciudadano normal le impacta el que en un momento determinado pues veamos que se producen delitos graves que a partir de una edad pues no tienen su corrección, pero que a partir de otra edad parece que no la tiene. Pero sin embargo, pues bueno, será porque somos un país desarrollado y los niños comen mejor que cuando comían antes, están creciditos, están potentes y además actúan en pandillas. O sea que en un momento determinado pues hay una sensación de peligro. De todos estos temas y sobre todo del coloquio que seguirá con la colaboración de todos ustedes, nos van a hablar nuestros tres conferenciantes en mesa redonda. Así que yo, sin más, le doy la palabra a don Rogelio Muñoz Oya para que haga la presentación de los tres intervinientes. Muchísimas gracias por su presencia. Bien, buenas tardes, señor presidente. Bien, la presentación va a ser muy breve. Yo la presentación, como ya ha dicho el presidente de qué se trata la conferencia, tengo aquí una hoja donde recojo el currículum de Jorge y el currículum de Julio, pero va a ser un currículum muy limitado, es decir, y lo voy a hacer por orden de intervención, aunque la intervención primera va a ser la mía, pero Jorge Alberto Torres Segura, además lo voy a decir aquí porque no te avergüences, porque estamos entre compañeros, hermano de Miguel Ángel Torres Segura, que lo conocemos todos los que estamos aquí, por lo menos el presidente y la fiscal superior, y algunos más conocemos a Miguel Ángel. Yo lo he conocido esta tarde, por muchos piropos que le tire, no tengo argumentos para tirarle mucho porque lo he conocido esta tarde y bueno, hace 2 días por teléfono, pero lo he conocido esta tarde. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, lleva 22 años aproximadamente dedicándose al mundo de la protección de la infancia y la juventud y desde el año 2022, ¿no?, es
jefe del Servicio de Atención de Protección de Menores, que doña Ana y yo conocíamos muy bien en aquel momento, pero ya hace muchos años. Y Julio, pues también lo conocen ustedes seguro, los que estamos aquí. Julio es periodista, empezó a trabajar hace ya muchos años en Radio Granada de la cadena SER y posteriormente Radio Genil de La Rueda Rato, que fue con el devenir del tiempo Onda Cero, ¿no? En el año 2011 más, 85 fue cuando ingresaste, en el año 2011 sí. Pasa a Radio Televisión y... No, en el 85. ¿Pasa ya a Radio Televisión? Sí, 85. Ah, pues yo tengo aquí... pasa a Radio Televisión Española, primero como informativo, luego redactor y se jubila como director y jefe de información tanto de Radio Televisión Española. Y en julio concurren algunas circunstancias especiales que le gusta mucho estudiar. Es además licenciado en Derecho, licenciado en Farmacia y le quedan unas pocas asignaturas para terminar la licenciatura de Historia. O sea que, como ven, es un hombre aprovechado. Y yo, mi currículum, como todos ustedes me conocen, no voy a decir absolutamente nada al respecto. Bien, yo... Cuando me encargó la Junta Directiva del Club de la Constitución que si podíamos hablar del tema de los menores, el delito y la ley, yo me quedé un poco perplejo por varias razones. Una razón porque es un tema difícil de tratar, ya ha apuntado Paco algo, es un tema difícil de tratar, es un tema que a veces resulta escandaloso o un poco escandaloso y en segundo lugar pues inevitablemente entendí que esto había que hacerlo con cierta prudencia y con cierta rectitud, con lo cual por eso hablé con Julio para que hablara sobre el tratamiento de los medios de comunicación en materia de menores, sobre todo menores infractores o menores delincuentes, porque ya saben ustedes que a veces con el tratamiento informativo los menores, además del delito que hayan podido cometer, entran en un proceso de victimización secundaria cuando se identifica el nombre, la familia, la identidad, el colegio, etcétera, etcétera. Y sobre todo yo a veces entiendo que no se salvaguarda el principio del interés superior del menor en algunas informaciones que, como saben, es la máxima en materia de menores. Y también me acordé de Jorge, me acordé del servicio de atención, que yo creía que estaba Esther, hoy hemos hablado y resulta que el teléfono de Esther lo tiene Esther Aguilera, que yo sí la conozco, e inevitablemente pues me dijeron que no, que Esther ya no estaba y que estaba él. Entonces hablé con él y él se ofreció y me dijo que no tenía ningún problema, sobre todo para tratar un tema que a mi modo de ver en la ley está resuelto, pero que desde el punto de vista práctico plantea muchos problemas, que es, ya lo ha anunciado también el presidente, que es el tratamiento jurídico sobre los menores de edad de 14 años, es decir, qué se hace con los menores de 14 años, que yo creo que es quizás lo que pueda levantar cierta alarma social. Luego yo al final le plantearé 4 interrogantes para reflexionar, no para que sino para que reflexionemos sobre el tema. Y yo que les voy a dar unas pinceladas para que sepan ustedes de qué va el ordenamiento jurídico, pero unas pinceladas muy genéricas porque no voy a lanzarle aquí una conferencia porque ustedes no se merecen que yo los aburra aquí con datos y con artículos y con cuestiones de este tipo, ¿no? Siempre se ha dicho que una de las actividades más tediosas a la que se podía dedicar el hombre, lo decía en la fábula, era al mundo del derecho, que es una actividad bastante tediosa, sobre todo cuando se está detrás para oír lo que se dice, ¿no? Entonces yo voy a dar 4 pinceladas, voy a hacer una exposición sobre antecedentes muy rápida,
Luego, porque además ha coincidido esto así, ha coincidido, no teníamos nada planeado. Ha coincidido que este año se está celebrando el 25 aniversario de la aprobación y de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, que como saben se aprobó el 12 de enero del año 2000, ¿no? Aunque entró en vigor en el año 26 porque hubo ahí una prórroga de tiempo por la mala conciencia del legislador, ¿no? Pero en fin, además se está celebrando hoy, además hoy hay un seminario en Barcelona muy interesante sobre sociedad, menores y derechos, en la que representa Agustín Ruiz Robledo, que me indicó y le dije que me pasara las conclusiones a las que llegara. En definitiva, y luego voy a ser un poco crítico con la ley. La ley de menores últimamente a mí no me está gustando como ha quedado. Pues les digo, hay una reforma que es muy difícil de leerla, hasta en la Ley de Eficiencia de la Justicia, Ley Orgánica 1/25. Ahí hay una reforma también de la Ley de Menores. Con lo cual, si no he contado mal, desde que entró en vigor la ley ha habido 9 reformas, es decir, que a 2 años por reforma, salvo el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1850 y 1882, es la ley que más reformas tiene desde el año 2000 en todo el ordenamiento jurídico español. Bien, la preocupación del ordenamiento jurídico por el tema de menores, permítanme ustedes que me levante porque si no me duermo. La preocupación del ordenamiento jurídico por la ley de menores ha sido constante en el ordenamiento jurídico español, porque además hemos sido pioneros en la regulación que se ha hecho tanto en materia de protección como en materia de reforma. A mí siempre me gusta poner un ejemplo del derecho romano, es decir, que ya en el derecho romano, en Sevilla, había una matrona que se llamaba Flavia y que entregó 50.000 sestercios de entonces para que acogieran los menores que estaban abandonados. Por eso en Sevilla es una pionera, los padres huérfanos y los hermanos Toribio que nacen en Sevilla son pioneros en materia de protección y de menores delincuentes. No se llamaba reforma, pero los menores delincuentes. Y desde aquel momento hasta el año 2000 y hasta la Ley Orgánica 1/25 de 3 de enero de este año, pues la legislación de menores ha sido una constante en el ordenamiento jurídico español. Y no surge por capricho, sino en un primer momento, hasta el siglo XIX, y hago un repaso muy genérico, surge fruto de la necesidad. Hay una cantidad de menores abandonados en España terrible, con la excepción hecha de la era victoriana en Inglaterra, acuérdense de Charles Dickens y de los famosos libros de Charles Dickens, y en España, hasta el siglo XIX, sobre todo en la Edad Media y en la Baja Edad Media, 11, 12 y 13, los siglos 11, 12 y 13, existía un abandono de menores terrible y menores que bebían de la rapiña para comer y sobrevivir. Y desde entonces se ha preocupado el ordenamiento jurídico español por regular estas situaciones, en unos casos con más acierto, en otros casos con menos acierto. La legislación más acertada es la ley de las partidas, donde ahí ya sí se regula por tramos de edad la responsabilidad de los menores y se fijan no unas medidas, pero sí unas penas en función de la edad, y a partir de ahí, pues hasta el siglo XIX, en los fueros juzgos, la nueva recopilación, etcétera, etcétera, se regula la edad de los menores y se regula las consecuencias jurídicas tanto para el menor de protección, el menor que se encuentra abandonado, como al menor que se encuentra ante la comisión de un hecho delictivo. En el siglo XVII, XVIII, sobre todo en la España de los Austrias, Carlos III fue el monarca que más legisló, porque era un monarca, como saben ustedes, muy ilustrado, y le daba pues cierta vergüenza o cierta cosa de que los menores andaran en Madrid
para arriba y para abajo, sin oficio ni beneficio, sin poder comer, etcétera, etcétera. Y en todas las reales ordenanzas, hasta que duraron hasta la época de Felipe V, todas las reales ordenanzas existe como mínimo una o dos en cada reinado que regulan expresamente el régimen de los menores en situación de abandono o los menores infractores o que cometían hechos delictivos. En el siglo XIX esto cambia radicalmente, fruto del racionalismo y sobre todo de determinados autores que teníamos en España, como Latour, Dorado Montero, etcétera, etcétera, que eran reformistas, que le preocupa el tema y ya empiezan a distinguir claramente entre los menores que se encuentran en situación de abandono y los menores delincuentes que presentan otras características totalmente distintas. Y ahí, por ejemplo, pues surgen los nuevos reglamentos en el año 1915-1918, donde ya sí aparece expresamente la exención de responsabilidad penal respecto a determinadas edades, sobre todo inferiores a los 16 años, porque los códigos penales desde 1822 hasta el Código Penal de 1870 siempre dieron un tratamiento penal al menor. Lo único que se calificaba por el delito cometido y se imponía la pena que le correspondiese al delito, con la salvedad que existía un atenuante y se imponía una pena más rebajada. Con el Código de 1870 esto empieza a cambiar ya y los reformadores se dan cuenta que inevitablemente primero hay que distinguir que no es lo mismo un menor abandonado que un menor que hace de su vida el delito. Y ahí ya, como digo, empieza 1915-1918, que es la primera ley de menores que hay, que la hace Latour, con la influencia de Dorado Montero, y luego esa ley, que ya sí la hemos conocido más los que estamos aquí, comienza o nace la Ley de Tribunales Tutelares del 48. La Ley de Tribunales Tutelares del 48 pervive curiosamente hasta el año 91, que el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 3691 y dice esto es incompatible con todo, con lo cual, y se carga la ley, se carga el artículo 15 de la ley e interpreta el artículo 16 en relación a las medidas y a los criterios para fijar las medidas. Bien, pues en ese sentido, en la Ley de Tribunales Tutelares del 48 ya se distingue perfectamente entre menores que están abandonados y menores que cometen hechos delictivos. Se establece en el artículo 9 un procedimiento determinado, se fijan una serie de medidas, ya se llama medidas, cosa que yo no estoy de acuerdo con la terminología que utiliza la Ley 5/2000, y inevitablemente en ese sentido se crean, siguiendo las correccionales que había inaugurado la Ley del 18, se crean los tribunales tutelares de menores, que generalmente, como saben los que nos dedicamos a la justicia, eran jueces o presidentes de audiencia provincial que ejercían, aplicaban la ley, pero era una ley, un sistema puramente paternalista, en donde el juez, a los muy malos los encerraba, pero allí ni había abogado, ni había fiscal, ni había nada. Allí era, más que un juez, actuaba a modo de buen padre de familia, que era como así además se llama en el Código Civil, ¿no? Inevitablemente eso termina obviamente con la Constitución del 78. La Constitución del 78, como saben ustedes, da un vuelco en toda regla al ordenamiento jurídico y inevitablemente ya en el año 89, 88 y 89 se plantean, si no recuerdo mal, 10 cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por jueces de menores porque los jueces de menores, como saben, aparecen en la Ley Orgánica 185, donde ya aparece recogida en los artículos 97 y 98 la ley, los jueces de menores y determinadas competencias que luego ya desarrolla la Ley 492 y la Ley 5/2000. Bien, estos jueces,
2 o 3 de Madrid, de San Sebastián, de Barcelona, de Bilbao, plantean al Tribunal Constitucional, insisto, si no recuerdo más, 10 cuestiones de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional entra a estudiar de lleno en la sentencia 3691, aunque había una sentencia, la sentencia 7189, en donde el Tribunal Constitucional ya dijo algo al respecto en materia de protección de menores. No en materia de reforma, pero sí en protección de menores, diciendo que esa ley en algunos aspectos era contrario al régimen que establecía el Código Civil, porque el Código Civil es la norma básica del Estado en materia de protección de menores. Luego han venido ya muchas reformas legislativas. Y en esa sentencia, el Tribunal Constitucional utiliza 4 elementos fundamentales para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Primero, la Constitución. El Tribunal Constitucional dice que el régimen que establecía el artículo 15 y 16 de la Ley de Tribunales Tutelares es incompatible con los derechos del proceso debido que establece el artículo 24 segundo de la Constitución, que se refleja en la tutela judicial efectiva del 24.1, es decir, principio de imparcialidad, principio acusatorio, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos hoy con el nuevo proceso. En segundo lugar, utiliza también un elemento determinante, que es por imperativo del artículo 10.2 de la Constitución y 39.4, a los menores hay que aplicarle los tratados internacionales que recogen derechos de menores, y sobre todo hay 3 tratados fundamentales: uno, la Convención Internacional del 89 de los derechos del niño, las reglas de Beijing en materia de administración de justicia, y en tercer lugar el convenio 87-20 del Consejo de Ministros en materia de medidas, en materia de doble instancia, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar utiliza algunos precedentes que ya había sentado el Tribunal Constitucional, como la inconstitucionalidad de la Ley 1080 en materia de delitos urgentes, creo que se llamaban, en donde ya había dicho que el juez de instrucción es o contraviene el principio de imparcialidad objetiva y subjetiva para dictar posteriormente la sentencia y crea los juzgados de lo penal. Con lo cual, con esos 3 argumentos, el Tribunal Constitucional entra de lleno y declara inconstitucional el artículo 15, que era el que fijaba el procedimiento, y dice que el procedimiento debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 24.2. Es decir, tiene que haber un juez, tiene que estar el fiscal, que es quien acusa o defiende, pero también tiene que haber un letrado defensor, y en el juicio entre las partes el juez tendrá que dirimir, primero, si el hecho está probado; en segundo, si estamos ante el autor, el menor; y en tercero, qué medida corresponde. La sentencia del Tribunal Constitucional, yo siempre lo digo, quien quiera saber de menores tiene que leerla, porque es una sentencia que ya me gustaría a mí que en los últimos tiempos se editaran sentencias de ese tipo. No estoy desmereciendo a nadie, pero inevitablemente no es muy normal que se dicten sentencias de ese tipo como la que se dictó en ese momento, porque además entraba en muchas cuestiones que no se habían planteado y ajustó muy bien los principios por los cuales debería discurrir la jurisdicción de menores, y sobre todo que no debíamos confundir lo que era protección de menores y reforma de menores, y que las garantías, aunque ahora la ley dice que las mismas garantías las tienen que tener los menores sometidos a protección, pero eso ya por otras circunstancias, en aquel momento no lo decía. Bien, esa sentencia, pues ya a la fiscal superior y a mí nos pilló allí ya, y ya inevitablemente pues tuvimos que hacer encaje de bolillos, porque los menores seguían delinquiendo y nosotros no teníamos procedimiento, teníamos una sentencia del Tribunal Constitucional y tuvimos que atenernos a aquello, pero aquello estaba muy claro, el Tribunal Constitucional lo dijo muy claro, con lo cual tampoco hubo
excesivo. Hubo problemas de deficiencia de medios personales y materiales, pero no problemas legales. Esa ley, eso pervive hasta el año 92, estamos hablando de enero del 91, que se dicta la sentencia, 31 de enero creo que es, y estamos hasta el año 92, que se dicta la ley orgánica 492 de 25 de junio, si no me falla, sobre competencias de los juzgados de menores. Ahí, esa ley es una ley muy sencilla, que lo que hace es que recoge lo que dice el Tribunal Constitucional, tampoco dijo nada, recoge lo que dice el Tribunal Constitucional, y con ella estuvimos funcionando bastante más tiempo, porque además la ley decía que era de carácter urgente y provisional, y lo urgente y provisional en España, por lo menos desde el punto legislativo, dura. Se lo pregunta a la ley orgánica, al Código Civil, a la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, dura. Con lo cual, inevitablemente, ellos, pues ahí estuvimos trabajando, creo que no generamos ningún problema, alguna sentencia del Tribunal Constitucional, pero favorable en todo caso a la posición del fiscal en aquellos momentos. Yo recuerdo 2 sentencias, una de aquí de Granada, y luego pues ya viene el Código Penal, que es el cuarto hito que marca la jurisdicción penal, la jurisdicción de menores. El Código Penal hace, a mi modo de ver, 3 cosas muy positivas, o 4. Primero, da un toque de atención al legislador y le dice: no siga usted jugando con este tema, porque este tema no tiene de juego nada. Es decir, pónganse ustedes, porque ya le han dado un toque, el Tribunal Constitucional le ha dicho que esto no es así, y no vengan ustedes con leyes provisionales, no vengan ustedes con nada. Y entonces, en el Código Penal, la 1095, en el Código Penal de la Democracia, se introduce el artículo 19, que hace que recoge 3 manifestaciones fundamentales. Por una parte, declara la mayoría penal a los 18 años, con lo cual ya está claro que tampoco era necesario, porque estaba el artículo 1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que España había firmado en el año 90, y que en el artículo 1 dice que se es menor los menores de 18 años. O sea, tampoco, y vinculaba porque estaba ratificado por el Estado español. Pero el Código Penal lo dice muy claro. También porque la Constitución, el artículo 12, lo recoge. Aunque es verdad que el artículo 12 de la Constitución recoge más la edad en materia política que la edad en materia jurídica. Permítanme esas 2 expresiones. Pero el artículo 12 estaba ahí. Y a partir de ahí, pues le dice al legislador, y ojo, los menores, segunda cuestión, quedan exentos de responsabilidad penal conforme al Código Penal, con lo cual no van a aplicar las penas. Invéntese ustedes lo que quieran, pero no vamos a aplicar las penas. Y en tercer lugar, le llama la atención y le dice al legislador que regule una ley de responsabilidad penal de los menores. Y introduce un artículo que duró muy poco en el Código Penal, y menos en la Ley 5/2000, que era que pretendía extender la Ley Orgánica 5/2000 a los mayores de los mayores de 18 hasta los 21 años. Eso duró en el Código Penal una copla, y en la Ley de Menores media copla. Que no llegó a aplicarse, con lo cual, pues inevitablemente tal. Y se dicta la Ley 5/2000, que ya conocemos todos, en donde ya, si es una ley orgánica, donde se recoge se recoge un procedimiento, las partes en el proceso, el juez de menores, que yo tengo muchas dudas sobre la posición del juez de menores, pero tampoco es esto ahora para discutir aquí. En un foro de menores, pues yo sí lo discuto, pero no es aquí, porque yo creo que el juez de menores está muy mal regulado en la Ley Orgánica 5/2000. Alguna discusión he tenido yo al respecto con esto, y sobre todo está peor regulada la doble instancia. Ahora que está el presidente de la Audiencia Provincial aquí, no tiene sentido ninguno que la ley establezca que todos los partes intervinientes en el procedimiento de menores tienen que ser especialistas, y que le otorguen la apelación en otra reforma negativa
de la Ley 5/2000 a la Audiencia Provincial, donde no hay ningún magistrado especialista de menores, y sí lo hay, por ejemplo, en materia de violencia de género. Esto tiene mucho que hablar, porque la apelación originaria iba a los tribunales superiores, en donde en la sala de apelaciones se constituiría por un magistrado especialista en menores cuando hubiera una apelación en materia de menores. Y esto tiene su especial incidencia para otro defecto grande que tiene la ley, que es el enjuiciamiento de mayores y menores, o dicho de otra manera, cuando el hecho delictivo se produce por mayores y menores, que yo entiendo que debería estar recogido o bien en la nueva ley de enjuiciamiento criminal o bien en la ley 5/2000, en donde fuese el tribunal de mayores, no sé si serán los tribunales de instancia ahora o quién será quien juzgue a esta gente, pero los menores y los mayores juzgados por tribunales distintos, eso genera muchos problemas de cosas juzgadas, de responsabilidad civil, de pruebas preconstituidas, etcétera, etcétera, en las que ya en algún caso ha advertido el Tribunal Constitucional. Eso no le toca a nadie, eso es intocable. Sobre eso había que hablar también bastante. Pero en definitiva, la Ley Orgánica 5/2000 yo creo que no ha levantado problemas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha funcionado de una forma, a mi modo, eficaz y eficiente, y que tampoco se ha hecho reproche jurídicamente hablando. Todos los reproches son sociales, pero jurídicamente no se ha hecho ningún reproche a la Ley 5/2000, y yo desde luego estoy de acuerdo con la Ley 5/2000. El siguiente punto es donde no estoy de acuerdo con la Ley 5/2000. En la Ley 5/2000 se han producido, si yo no he contado mal, 9 reformas. Ha sido la única ley que se produjo o que se modificó 2 veces antes de entrar en vigor, que fue la Ley 7 y la Ley 9/2000, es decir, la única ley que yo conozca que se ha modificado antes de entrar en vigor. Y a partir de ahí, pues cada año y medio, cada 2 años, se ha producido 1 o 2 reformas. Reformas que no tienen ni pies ni cabeza, que no llevan hilo argumental ninguno. Reformas con una carencia de técnica legislativa que no se puede ni imaginar. La reforma 1022 de la modificación de los delitos contra la libertad famosa, la ley del sí es sí o del sí es no, porque luego es sí y no, porque luego vino la ley 423 que contrarreforma la ley 1022. Bueno, pues la reforma 1022, si la ven ustedes, modifica por ley ordinaria la ley orgánica 5/2000, por ley ordinaria, o sea, pegándole una patada al artículo 81 de la Constitución muy directamente. Y en la ley 423, que es la contrarreforma de la ley 1022, pues se dan cuenta y dicen, qué disparate hemos hecho, modifican la ley otra vez ya por ley orgánica. Claro, pues que dirán, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno, pues así todas. ¿Qué ha pasado? Pues con las 9 reformas que yo tengo contabilizadas, la ley 5/2000 no se parece en nada a la originaria ley 5/2000 y a los principios que estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 3691, ni a los tratados internacionales en materia de menores, en nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo vuelvo a decir, críticas jurídicas no ha habido, o las críticas jurídicas que ha habido son más críticas que afectan a las reformas legislativas necesarias después de 25 años, pero sí ha habido mucha crítica social. Es decir, cada vez que había un menor cometía un hecho delictivo, a veces de grave, en otras menos graves y en otras meras tonterías, y permítanme que utilice esa expresión, porque yo entiendo que la ley de menores no está para castigar a un menor que entra a hipercor en el recreo, y permítanme lo de hipercor, que yo lo he acusado, ¿no? A un centro comercial, vamos a quitar hipercor, a un centro comercial y se lleva una tableta de chocolate. Yo creo que la ley de menores no está para eso, sinceramente, pero en fin, si está para eso, pues bienvenida sea.
yo la he tenido que aplicar, pero tenía yo mis dudas sobre eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues primero ha pasado un tema que para mí me preocupa, que es el tema de la edad. Yo siempre lo digo, en Sevilla recientemente estuve allí también otro acto conmemorativo en donde la excelentísima fiscal superior no pude ir, asistí yo, y también lo dije, y alguien del público, porque allí se veía mucha gente, además estaba el delegado, y alguien me pegó algún chiflío y me dijo, este tío se le ha ido a la cabeza, pero yo lo digo, yo no tengo problema. El tema de la edad en la ley de menores, creo que ha llegado el momento de replanteárselo seriamente, pero seriamente y jurídicamente. No porque haya un escándalo un día o al otro lado, al día siguiente haya dos escándalos, no, jurídicamente. Les digo, la delincuencia de menores en los últimos 5 años está bajando progresivamente en torno al 7%, y tomo datos de 2 estadísticas, de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, pues ya saben ustedes que la estadística, ya lo dijo alguien que sabía más que yo, que era el arte de mentir, con lo cual inevitablemente hay que tenerla muy en cuenta. Eso es la delincuencia de menores. Pero claro, si analizamos las estadísticas como las analiza alguna gente, nos dice, ¿ha subido la delincuencia de menores? Pues no ha subido la delincuencia de menores. Lo que ha subido es el tramo de los 12 a 14 años o de los 13 a 14 años, como regulaban el derecho, los códigos penales, incluso reguló la ley 492 que lo regulaba, sí que ha subido. Esa ha subido aproximadamente un 9% este año y está subiendo desde el año 22 progresivamente. Cada día hay más menores de 14 años, menores de 14 años que cometen hechos delictivos y que el artículo 3 de la ley no afronta como debería de haberlo afrontado. Aunque también digo una cosa, y tengo que decirlo, hay una reforma de la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor, el artículo 17 bis, a través de otra reforma, a través de la reforma 821, en la cual ya se recoge el tema de los menores de 14 años. Con lo cual, ahora nos dirá el Servicio de Protección qué hacen con ellos, que por eso yo quería que estuviera aquí, porque además el artículo 17 bis utiliza el término imperativo, dice, serán incluidos en un programa de estudio, etcétera, etcétera. Con lo cual yo entiendo que ese problema está resuelto. Y si no está resuelto por otra vía, que es que el fiscal utilice el artículo 158, jurisdicción voluntaria, y ante un menor con 12 años, que es un cafre, pues le aplique el Código Civil y con un auto judicial internado o con determinadas medidas, y lo puede hacer el fiscal perfectamente, y el juez, si entiende que no, pues para eso está el sistema de recursos. Quiero decirles que yo, desde el punto de vista jurídico, está resuelto el tema. Desde el punto de vista social, tengo ya más dudas, pero ahora nos explicará Jorge cómo está el tema. Con lo cual ese tema está resuelto. Pero dado que eso es cierto, que en los 4 o 5 últimos años los menores de 14 años están en torno al 7%, este año, si no recuerdo mal, han cometido, los primerizos son 1.400 y pico a nivel nacional. Dado que los hechos que cometen son los hechos que cometen son catalogables como delitos de especial trascendencia, véase usted todos los delitos que se cometen hoy a través de las redes sociales, las malditas redes sociales, en donde los hechos en sí no están fuertemente tipificados en el Código Penal, pero tienen mucha trascendencia social y sobre todo la víctima entra en un proceso de victimización secundaria, de la cual nuestro querido vicepresidente sabe más que yo de eso. Y eso es importante. En tercer lugar, han aumentado profundamente o han entrado en un tipo delictivo muy peligroso, que son los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Con lo cual tenemos ahí
unos hechos que crean alarma social, unos hechos que además, sobre todo, perjudican mucho al desarrollo y madurez del menor, y que yo entiendo que ese criterio, eso sí que exige estudiarlo detenidamente. Por eso yo propongo que en materia de 12 a 14 años habría que irse al criterio de la madurez, no al criterio biológico, al criterio de la madurez, que hoy creo que los equipos técnicos están perfectamente capacitados para determinar dos ideas fundamentales. Una, si el menor ha comprendido el hecho que acaba de cometer, y segunda, si está capacitado para aceptar las consecuencias jurídicas que derivan de ese hecho. Yo creo que eso los equipos técnicos están perfectamente capacitados, y además podría utilizarse la fórmula del artículo 10 de la ley, que es fijar determinados hechos delictivos, agresiones sexuales, homicidios, asesinatos, delitos de terrorismo, que ya tiene poca traza, etcétera, hacer un catálogo de delitos que por su trascendencia y por el ataque directo al interés superior del menor que comete el hecho delictivo, podrían ser catalogados. Esto que les digo, la gente no está muy de acuerdo, pero bueno, yo lo digo. Hay otro tema, que es el tema de la terminología que se utiliza. La terminología que utiliza la ley es preocupante, a mí verdaderamente no me gusta nada, porque eso genera cierta alarma social, cuando el derecho penal de menores existe. Es decir, en las facultades de derecho de todo el mundo no se habla de menores infractores, se habla de derecho penal de menores, y se habla de penas, de procedimiento penal y de lo que haya que hablar, y de menores delincuentes, no de menores infractores. Aquí está mal visto, como le llamen menos delincuentes, te meten en ese totu revoluto que se llama faja siguiente, y entonces ya apaga y vámonos. En ese sentido, porque además lo dice la ley, es que la ley dice, habla en la exposición de motivos, habla 4 veces del derecho penal de menores, y la ley dice que se aplicará como supletoria en aquello que no aparezca regulado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con lo cual, ojo, hay otro tema que se ha desfigurado totalmente, que es el tema de los mecanismos del principio de oportunidad reglada. Es decir, el tema del desistimiento, el tema de la mediación, la reparación y el tema del artículo 27.4 por inadecuación de medida, cuando los equipos técnicos hacen un informe diciendo que la medida no tiene efecto ya ninguno, porque el niño se ha casado o porque el niño no va a cambiar aunque le pongamos allí una pareja de guardias civiles, con lo cual inevitablemente eso, todas las reformas lo han transformado, y la reforma que más transformó fue la Ley 8/2006, que además incluyó la medida de internamiento cerrado obligatoriamente para determinados tipos penales como la agresión sexual, lo que fija el artículo 10. Y en la reforma última de la ley de los delitos contra la libertad sexual, que luego ha tratado de enmendar un poquito la ley 424, que se modifica a los 9 meses de la ley del sí, así no, ya no sabemos lo que es, con lo cual inevitablemente en esa reforma se pretende atemperar todo esto, pero lo ponen peor. Lo ponen peor porque además hablan de delitos contra la libertad sexual. Claro, y en los delitos contra la libertad sexual hay delitos que están castigados con multas y trabajo en beneficio de la comunidad, y hay delitos que están castigados como delitos graves. Y hay delitos de violencia de género que pueden ser delitos leves. Pues si ustedes van a la reforma esa, verán cómo siguen manteniendo el régimen de internamiento cerrado cuando se cometa un delito contra la libertad sexual o un delito contra la violencia de género. Y además contradice a la ley, porque en violencia de género, como saben ustedes, no caben los mecanismos de oportunidad. Es decir, el que la hace la paga, y la paga con el Código Penal. Pues, sin embargo, si la víctima de violencia de género dice
que quiere mediación, se hace la mediación. Con lo cual, ¿dónde está el principio del interés superior del menor? Es decir, ahí no prima el interés superior del menor. Máximo, y ya con esto termino porque esto da para largo, con el artículo 25 de la acusación particular. La acusación particular está regulada en menores más amplia que la acusación particular en la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, hoy la acusación particular puede hacer y deshacer sobre el menor, si me apuran, más que el fiscal y más que el juez. El juez lo puede todo, porque puede decir, bueno, pues ahora dicto una sentencia absolutoria o dicto un auto de sobreseimiento. Pero eso está planteando muchos problemas porque no está resuelto técnicamente. Si el fiscal dice que sí a la mediación y la víctima no la dice, resuelve el juez de menores y ahí puede ocurrir de todo, ahí puede ocurrir absolutamente de todo. Y entonces entra, y ya me callo, la posición del juez de menores, que está muy comprometida con las reglas del artículo 24.2, porque el juez de menores adopta medidas cautelares, dirime problemas de derechos fundamentales entre las partes, dicta sentencia, y luego puede entrar en contradicción con el fiscal y la acusación particular, que lo puede todo, la acusación particular lo puede todo, hasta en los delitos leves, mira dónde hemos llegado, hasta en los delitos leves, cuando yo entiendo que la acusación particular tenía que tener intervención solo y exclusivamente a partir de los delitos graves. Los delitos menos graves y delitos leves, la acusación particular es un ataque al principio de interés superior al menor, porque lo hemos vivido. Oye, si me paga los 300 euros, yo medio, como no me da los 300 euros, este va para adelante. Que es legítimo que la acusación particular le pague en el cristal que la han roto, que yo no digo eso, pero el espíritu de la ley es otro. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Que se ha producido una desnaturalización profunda de la Ley 5/2000 y el legislador, para hacer o calmar a la sociedad, lo único que hace es reaccionar con más punitivismo penal, como ha ocurrido con la Ley 1022, con la Ley 3, por citar las tres últimas, con la Ley 4/2023, que modifica la 1022, y como ocurre con la actual Ley 1/25, que no ha entrado en vigor. Bueno, yo entiendo que esa ley ha entrado en vigor, pero apliquémoslo las normas generales y entrará en vigor el 4 de abril del año de este año, con lo cual se agrava aún mucho más porque le da más valor todavía a la acusación particular. Con lo cual, pues, para ese viaje no se necesitan esas alforjas. Perdón, y creo que me he pasado, pero perdone, muchas gracias. Jorge, te toca. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos, todas, lo que se suele decir. Sobre todo un privilegio, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo muchísimas gracias por dar voz a algo que prácticamente pasa desapercibido para la sociedad mundana. ¿Se oye bien? No, es que corte el otro micrófono, por favor. Ahora. Algo que pasa casi desapercibido, que es la protección a la infancia, ¿no? Mi servicio, yo, entre comillas lo de mío, por supuesto, siempre digo que es casi lo más desagradecido de la administración. Y así lo pueden decir mis compañeros, compañeras que trabajan conmigo. Hacemos quizá lo más ingrato dentro de la administración pública. Yo sé que me van a decir que existen otros, y por supuesto que la justicia también, ¿no? Existen otros ámbitos donde son igualmente ingratos. Yo sé que existen procedimientos sancionadores muy grandes, sé que existen expropiaciones, por supuesto otros muchos servicios, pero la mayor parte de la administración, o gran parte de la administración, se dedica a ofrecer algo al ciudadano, ¿no? A ofrecer algo positivo, ¿no? Y mi servicio, entre comillas, de nuevo, claro que aportamos muchas cosas a la sociedad y ahora las expondré, pero en cierta forma hacemos algo que es muy ingrato, que es, entre comillas, de nuevo y muy entre comillas, lo de privar a un niño a estar con sus padres, o a un menor a estar con sus padres. Y lo que se ve y lo que realmente se suele valorar en la sociedad es que nosotros quitamos niños. Eso lo escuchamos por ahí, ¿no? Nos dicen que secuestramos niños, incluso que nos pagan no sé cuántos, 3.000 euros por cada niño. Digo, qué alegría. Ojalá, ¿no? Estaría feo, pero ojalá.
pero nada más lejos de la realidad, como es lógico, ¿no? Nadie hace este trabajo de forma agradable, no nos gusta lo que hacemos, ojalá no existiéramos, ojalá yo me dedicara pues precisamente a agricultura, que seguro que tiene que tener también su encanto, pero la realidad es que tenemos una parte de la sociedad y un hecho que no podemos mirar o no podemos hacia otro lado y no podemos obviar, que es la infancia desprotegida, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que poner, y sé que a nivel jurídico os les voy a aportar poco, saben mucho más que yo seguro, pero desde el punto de vista de la protección a la infancia y del prisma de los menores que cometen hechos delictivos, ese prisma desde la protección y desde la protección de los primeros años, pues sí se los quiero aportar. Es más, si me permiten, pues voy a aportar algo también de mi campo, que es la psicología, que también parece que es algo que no existe, ¿no? A mí me dicen generalmente que si leo las manos, si veo el futuro, si leo la mente. Digo, pues creo que no. Rapel me parece que sí, por ahí, y lo del tarot igual, alguien se lo puede creer, pero nada más lejos de la realidad igualmente. Y eso es lo que quiero aportar principalmente. Voy a hacer algún comentario a la ley, como es lógico, pero muy poco, y sobre todo el preguntarnos, que creo que tenemos que poner el prisma, y es muy interesante el debate que se ha abierto, y creo que lo vamos a tener a lo largo de la tarde, de ese límite en cuanto a responsabilidad penal, que yo no sé pronunciarme realmente, pero sí sé pronunciarme el por qué es importante que exista ese límite y el por qué es importante que nos planteemos la importancia de enfocar determinados hechos y edades desde la protección y no desde las medidas punitivas, el castigo y demás, ¿no? Y digo que es muy interesante que nos planteemos el por qué esa imagen que tenemos todos de la infancia, ¿no? Quien más, quien menos, todo el mundo tiene niños, tiene sobrinos, o tenemos, y esa imagen de la infancia como angelitos, lógicamente, ¿no? El niño del anuncio, que viene, yo que soy más viejo de lo que parece, pero viene el helicóptero del tulipán y saludaba, ¿verdad?, el helicóptero. Cómo eso es capaz de hacer determinados hechos o actos que son todo lo contrario, que lógicamente es una parte muy pequeña de la infancia, pero una parte muy significativa, por lo cual también felicito al club por la presencia de los medios de comunicación, que creo que es fundamental a la hora de aportar esta imagen. Yo les digo, como psicólogo, es verdad que yo estudié en Granada, en la Facultad de Psicología, hace ya muchos años, y aquí creo que todo el mundo conoce más o menos lo que es el conductismo, ¿verdad? Eso de, por decirlo de alguna forma, si yo me porto mal y me castigan, dejo de portarme mal, si me porto bien y me dan la golosina, me porto mejor, ¿no? Y el padre del conductismo, que es con lo que no estoy de acuerdo, ¿no?, o solamente en una parte no estoy de acuerdo, Watson, decía, darme un niño sano y haré de él un científico, un filósofo o un delincuente. Y creo que esa es la clave de este planteamiento, ¿no? Quizás todas estas medidas y la ley de responsabilidad, la ley orgánica de responsabilidad penal del menor, que por supuesto es imprescindible y debe de existir, no cabe duda, pero quizás tiene o debería tener menos sentido si hiciéramos algo mucho antes. Y eso es muy importante. Creo que todos más o menos en nuestro día a día lo hemos visto, yo lo veo en mi día a día, ¿no? Y vemos situaciones en la más primera infancia que son completamente aberrantes, ¿no? Y menores que están expuestos a situaciones completamente maltratantes y que algunos, seguramente para la sociedad en general, no lo sean o no sean tan graves, pero para nosotros los profesionales que trabajamos día a día con la infancia, y más desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología y de la intervención directa en infancia, pues lo notamos obviamente, ¿no? Todos estamos de acuerdo, y seguramente a cualquier persona que le preguntamos, a un niño que le agreden físicamente, no hablo ya por supuesto de actos de abuso, violencia sexual, pues todos estamos de acuerdo con un maltrato grave y que tenemos que actuar respecto al mismo. Pero hay otras circunstancias que pasan desapercibidas, pues esos primeros años donde tenemos familias que por ejemplo no hacen el más mínimo caso a un bebé, y también existen muchos libros al respecto, completamente equivocados, ¿verdad? Más o menos imagino que todo el mundo duerme de niños, donde decían, si llora, no lo cojas, porque va a aprender que si se acostumbra, va a aprender que si llora lo va a coger, ¿no? Entonces es como atribuir a un bebé de meses la capacidad cognitiva de decir, uy, he llorado, me han cogido, madre mía, esto es maravilloso, ¿no? Y realmente, y eso lógicamente es algo anecdótico, pero lo que aprende esa infancia o esos hechos que pasan desapercibidos es a tener un problema emocional y vincular enorme. Y no hablo de hechos aislados, por supuesto, hablo ya de casos más extremos, ¿no? Y eso pasa desapercibido. Nadie entiende que una familia, porque un día le grite mucho a su hijo, a un bebé, otro día lo quiera mucho, llevado muy al extremo, como es lógico, pues nadie entiende que eso pueda ser un maltrato o que tengamos que plantearnos actuar con esa familia. Incluso estamos mal vistos en la sociedad en su conjunto y en sociedad muy normalizada. No hablo de determinados estratos de la sociedad donde obviamente pues las oportunidades son diferentes,
pero ese mal visto de que hay que ver lo que hacéis, o cómo podéis plantearos la protección a la infancia, o cómo, entre comillas, cambiando de nuevo el punto de vista y el prisma, cómo podéis quitarle a ese padre o a esa madre que lo quieren tanto a su hijo, y el por qué hacéis eso, no tenéis corazón, y eso lo vemos en el día a día, insisto, en estratos de la sociedad muy normalizados y de altas posiciones. Pues eso no llega a comprenderse y las consecuencias que eso genera. Como les digo, el ejemplo que he puesto del bebé que se le ignora es algo muy extremo, pero puede existir en la sociedad. Y no tanto como esa forma de ignorarlo de forma extrema, sino el hecho de la contradicción. Es algo un continuo en nuestros papás, mamás, y así lo vemos. Y eso genera, y créanme, una circunstancia a largo plazo enorme y unos problemas emocionales y conductuales, sobre todo, también enormes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lógicamente tenemos que plantearnos que todos somos responsables en materia de la protección de la infancia, como es lógico, ¿no? Yo, como representante del Servicio de Protección de Menores, pues tenemos unas competencias muy determinadas en casos de maltratos graves y no podemos mirar para otro lado o decir que no somos responsables o de los mayores responsables, junto, por supuesto, con los órganos judiciales, la política y demás, como no podría ser de otra forma. Pero cualquier padre, cualquier madre, cualquier vecino, cualquier ciudadano, como sabemos, tiene obligación de comunicar este tipo de circunstancias y actuar. Y, por supuesto, cualquier administración pública o trabajadores directos con infancia. Hablo de centros educativos, centros escolares, profesionales, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, la sociedad en su conjunto. Y por eso quería iniciar mi pequeña intervención con ese matiz, porque creo que todos somos responsables de lo que pasa y tenemos que creérnoslo así. Yo sé que mucha gente dirá, mis hijos están estupendos, los trato muy bien. Claro que sí, ¿no? Pero cuando vemos determinados hechos que son muy reducidos en las noticias de conductas extremas, de infancia, de niños de 8 años, de 10, tendremos que preguntarnos y tendremos que conocer realmente, más que culpabilizar al propio menor, que no le eximo de una pequeña responsabilidad como es lógico, el plantearnos el por qué ha llegado a esas circunstancias y qué ha pasado en esos primeros años y qué ha fallado en la sociedad en su conjunto para que eso se produzca. Y eso sería bastante interesante. Respecto a mi cometido aquí, que es básicamente explicar qué se hace, esa patata caliente, que estoy completamente de acuerdo, aunque no sea mi campo, de la eficacia y de la utilidad y de la buena disposición de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Pero ese artículo 3 es lo que generalmente siembra muchas dudas, mucha incertidumbre y nunca se sabe qué es lo que pasa. Porque todo el mundo tiene claro que de 14 a 18 la ley tipifica unas consecuencias con unos actos. Ya corresponde, lógicamente, a los órganos judiciales aplicarlos, pero de 14 para abajo se queda un poco en el limbo, porque la ley viene a decir más o menos textualmente que esos menores son inimputables con respecto a dicha norma y que se le aplicará lo dispuesto a la normativa en materia de protección de menores. Eso, a su vez, genera también otra disyuntiva de cara a la opinión pública, porque un niño que ha hecho unos actos, un menor o una menor muy extremos, lo estamos protegiendo. Y eso, ¿cómo puede ser, no? Encima de todo, lo protegemos, porque pensamos que la mejor alternativa para ese menor es meterlo en un centro, y además un centro cerrado, con medidas punitivas, restrictivas. Y no sé posicionarme hasta qué punto estoy de acuerdo o no con ello, pero sí que obviamente hay muchas más alternativas y muchas actuaciones intermedias. Posteriormente, la norma añade que el Ministerio Fiscal tiene que remitir testimonios de particulares que sean precisos a la entidad pública en materia de protección de menores, concretamente en este caso en Andalucía, al Servicio de Protección de Menores de cada provincia, para que básicamente lo que dice es que aplique las medidas de protección que establezca la norma. Y se acabó. Hasta ahí, ¿qué se hace a nivel normativo con la infancia por debajo de 14 años que comete hechos delictivos? Bien, es cierto, como ha dicho Rogelio, que el artículo 17 bis de la Ley Orgánica 196, con una reforma del año 2021, intenta precisar algo, pero a mí, sinceramente, me da un poco de risa, entre comillas, si me lo permiten, lo que precisa, porque le puedo leer textualmente. Dice que los menores serán incluidos en un plan de seguimiento que valore la situación sociofamiliar. Eso es lo que dice. Es decir, lo que viene es a trasladar a un servicio, a un sistema de protección con mucha fortaleza y con otras muchas debilidades que ahora narraré, la intervención
con esta infancia por debajo de 14 que comete presuntos o hechos delictivos, llamémosle, de mayor o menor gravedad. A nosotros nos llegan anualmente, yo podría decir que algo más de 1000 denuncias en general o comunicaciones de casos de maltrato a menores. Como bien saben, me refiero de 0 a 18 años, como es lógico, y siempre atribuibles o con interferencia o relación directa de sus progenitores o cualquier familia que conviva con los mismos y tenga obligación de proporcionarle protección. Es verdad que gran parte de esas comunicaciones en muchas ocasiones son llamadas anónimas a la línea 900 que tenemos para comunicar, en otras ocasiones son de servicios sanitarios, educativos, servicios sociales. Y una pequeña parte de todo ese iceberg, y muy pequeña, insisto, son las comunicaciones que nos llegan desde el Ministerio Fiscal de ese artículo 3. Yo diría, establecería por debajo del 10% sin duda, y no lo he contado del año 2024, pero aproximadamente ese número, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esas comunicaciones? ¿O qué podemos hacer? Y cuando a mí me plantean eso, yo suelo decir algo que es muy políticamente poco correcto, si me lo permiten, pero diría que básicamente nosotros hacemos casi nada. Y entonces ahora normalmente la gente se echa las manos un poco a la cabeza y empiezan y dicen, pues entonces entiendo por qué se producen los hechos que cada día, en fin, salen, o algunos días salen en la prensa. Y digo que nosotros como servicio de protección prácticamente nada, porque nuestro servicio de protección de menores, la entidad pública competente, tiene un cometido muy determinado. Somos un servicio social especializado que realmente lo único que valoramos es situaciones de desprotección a la infancia tan graves que tengamos que plantearnos la declaración y desamparo de un menor y, por lo tanto, retirarlo de su medio familiar asumiendo la tutela del mismo. Y como bien saben también, pues suspendiendo la patria potestad de los progenitores y delegando la guarda, es decir, los cuidados del día a día, centro o familia, que ahora comentaré. Y claro, a mí me llega, entre comillas, todo esto, o muchos casos relacionados con estas circunstancias, o algunos, pero lo ha descrito perfectamente. ¿Qué es lo que más llega? Hay determinados comercios, yo creo que el hipercor ya está un poco antiguo. Ya hay otros más modernos. Ahora la moda se puede decir publicidad aquí, supongo, ¿no? Bueno, publicidad. El primar es la moda, ¿no? Y todas las tiendas de ropa y sobre todo de Nevada, el maquillaje, yo no sé cómo subsisten esas tiendas. Porque vemos el día a día como... Yo he aprendido mucho, además de maquillaje. Ya sé lo que es el glow, el rímel. Mi mujer también me enseña, pero menos. Y todas las niñas de Granada prácticamente creo que van a estos centros y quien más, quien menos, la barra de labios. Entonces llega la factura con la denuncia del centro comercial donde pues esta menor concretamente, también lo hacen menores varones, lógicamente, pues ha robado un coletero o un pintalabios, llega la factura de 7 euros y normalmente llega su madre, padre, entendemos, aunque eso yo no lo sé, pero yo me lo imagino, porque me pongo en su situación, muy enfadados, supongo que la cogerán del moños, si me lo permiten, pagan los 7 euros y se la llevan a su casa. Interpreto con esa información que lógicamente no hablamos de una situación de desprotección, como es obvio, ¿no? No voy a decir que esté bien, no voy a decir que todos lo hayamos hecho, pero creo que quien más que menos a determinadas edades, pues el ejemplo del chocolate, del pintalabios, de la chuchería o del coletero o la camiseta que me gusta porque es lo que está de moda, de no sé, de algún artista famoso, pues todos más o menos lo hemos podido hacer en un momento dado de alguna forma determinada. Entonces, claro que no hacemos nada. O sea, no hacemos nada en esos casos como servicio de protección, porque yo no me planteo que a lo mejor para ese niño o esa niña sea separarlo de su entorno, o por lo menos no tengo información para eso. ¿Qué es lo que hacemos en un caso como ese? Pues lógicamente nosotros registramos esas circunstancias como una especie de antecedentes, si me permiten, no antecedentes a nivel penal, sino informativo, como es lógico, ¿no? Y comunicamos siempre las circunstancias, además al Ministerio Fiscal que nos lo remite, pues a los servicios sociales del lugar de residencia de dicho menor, que básicamente es lo que nos está diciendo el artículo 17 bis. ¿Qué hacen los servicios sociales a partir de ahí? Pues lógicamente depende. ¿Qué sería lo ideal si tuviéramos un sistema perfecto? Pues que fueran a todas las casas y la niña del coletero o del pintalabios pues vieran qué circunstancias tiene, a qué se dedica su padre, su madre, el entorno, hicieran un estudio exhaustivo y nos hicieran un informe de 340 páginas donde nos dijeran el día a día de esa chiquilla, si el colacao se lo toma normal o light,
o si se viste de azul o de verde. Pero lógicamente no es práctico, ni es funcional, ni es realista. Servicios sociales tiene que filtrar, que es lo que nosotros le decimos. Lógicamente en determinados municipios es fácil conocer a la familia, pues los pequeños, y propios servicios sociales analiza esa información, analiza si tiene antecedentes, si no los tiene, si tiene algún tipo de intervención con la familia, y en muchas ocasiones pues tiene un pequeño contacto con la misma. La mayor parte de los casos se concluye ahí, son hechos puntuales, travesuras de la infancia, y no quiere decir que no haya consecuencias, pero a priori se entiende que sus progenitores están capacitados para abordar esa problemática. Tenemos otras casuísticas, que ahora después comentaré, un espectro amplio. Nos llegan también denuncias cada vez más habituales de otro tipo. Pasa mucho en los centros escolares. Tenemos que ver en las noticias, como es lógico, y conflictos entre iguales, situaciones de acoso escolar a través de redes sociales, que sí que es un problema incipiente y que supongo que tarde intentaremos poner alguna solución, y eso está ahí, es una realidad. Pues dos niños que se agreden mutuamente, un insulto, una amenaza, por el grupo de WhatsApp de la clase, documentos de un menor respecto a otro, bromas, ridículos, es decir, situaciones de acoso escolar. Idem de idem. Desde el Servicio de Protección entendemos que a priori con esa casuística, y más cuando hablamos de menores escolarizados que tienen conocimiento exhaustivo y profundo del entorno familiar y de los progenitores, pues tampoco son susceptibles como tal de una situación de desprotección. Entendemos que lo ideal es que educación, que dispone de protocolos para absolutamente todo ya, entre otros para acoso entre iguales, para maltrato, para agresiones al profesorado, pues educación es que debe de iniciar esa intervención con la familia. Y de nuevo, pues la respuesta es que desde el Servicio de Protección de Menores tampoco hacemos nada, entre comillas. De nuevo, respondemos al Ministerio Fiscal, comunicamos a servicios sociales una vez más para ese seguimiento que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica 196, y comunicamos también a Educación para que activen los protocolos y las medidas oportunas que ellos disponen. Eso no implica que en ninguno de estos casos que les comento no haya posibles situaciones de desprotección, como es lógico, pero ahí es donde entra en juego la intervención de servicios sociales y educación para trasladarnos y ponernos en conocimiento esa información que sí podría justificar una medida de protección. Nos encontramos con otros casos que ya tienen un poco más de importancia. Pues este ejemplo que hablo de agresiones, pero que van a más, y a lo mejor no se producen en el entorno escolar, sino fuera del entorno escolar, pues en una fiesta determinada, en una plaza, donde sí hay situaciones más graves, de agresiones físicas, como tal. De nuevo, nos llega el testimonio de particulares del Ministerio Fiscal, y de nuevo valoramos qué hacemos entre esas circunstancias. A priori, una vez más, no vemos necesariamente una situación de desprotección de la familia, pero sí que vemos al menos indicios para investigar más en profundidad. Y ahora sí, desde el Servicio de Protección hacemos algo, por fin, ¿no? Básicamente lo que hacemos es llevar a cabo una investigación antes o previa a la apertura de expediente de protección. No tenemos claro que haya una situación de desprotección, pero sí que hay elementos que al menos denotan una falta de control por parte de esa familia. Y la forma de controlarla es que nosotros directamente abramos un periodo de informaciones previas, que creo que todo el mundo conoce, y solicitemos la información relevante del medio a través de servicios sociales, educación, salud, entrevistando al propio menor, entrevistando a la propia familia, que al menos nos diga si realmente no hay ninguna situación de desprotección o si la hay. La última casuística, que quizás la más delicada, la menos habitual, pero que a veces se produce, pues aquellas comunicaciones que obviamente sí denotan una implicación directa de los progenitores. Por ejemplo, pues hay casos donde se ve claramente que en un comercio, por ejemplo de hostelería, pues papá está despistando a los camareros, recuerdo uno hace poquito igual, vamos, por eso lo comento, y mientras su hijo de 8 años entra, coge cosas de la caja, se lleva el dinero. Lógicamente ahí sí vemos una influencia directa, una corrupción por parte de los progenitores y un maltrato activo que está poniendo en peligro la integridad de ese menor y vulnerando sus derechos. Ahí sí que nos planteamos directamente la apertura de expediente de protección, que después puede concluir de una forma o de otra. En cualquier caso, tenemos que entender que el sistema de protección, para nada somos solo el Servicio de Protección de Menores. He insistido que el sistema de protección somos toda la sociedad,
Y lógicamente tienen competencia directa, por supuesto, con los profesionales del día a día, infancia en general, educación, salud, y por supuesto con los servicios sociales. Porque la Ley Orgánica 196 especifica algo muy relevante y que nos da también pistas a cómo se interviene en estos casos, que es la intervención en situaciones de riesgo. Aquella en la que por alguna carencia, dificultades, se priva de algún derecho de la infancia y pone en peligro su integridad mediante una afectación de la esfera personal, social, etcétera, etcétera, pero que no es tan grave para que nos planteemos la declaración de desamparo ni separarlo de su entorno. Y la ley articula, tanto la ley estatal, repito, la ley orgánica 196, como la ley andaluza, la ley 421 de infancia y adolescencia de Andalucía, articula claramente qué es lo que hay que hacer. Y viene a desarrollar, multiplicado por 4, ese artículo 17 bis de la ley 196, que es llevar a cabo un programa de intervención con dicha familia, con el objetivo de amortiguar esa situación de riesgo y de revertir los factores y las carencias del entorno familiar. Eso, lógicamente, aquí dicho, es muy bonito y es muy sencillo. Después la plasmación práctica no es tan fácil. Contamos con profesionales de los servicios sociales, como bien sabemos, pues, lógicamente en todos los municipios de Andalucía y cercanos al ciudadano, y contamos también, supongo que la mayoría conocerá, con equipos de tratamiento familiar que son específicos para trabajar únicamente con familias que tienen menores a su cargo, pero en situación de riesgo o que ven vulnerados algunos de sus derechos fundamentales, con el objetivo de evitar y hacer todo lo posible de que ese menor salga de la unidad familiar. Y debe ser nuestro cometido, no proteger al menor, sino amortiguar y poner en marcha todos los mecanismos para evitar que esté desprotegido. En estas circunstancias lo habitual es que estos equipos trabajen para familias maltratantes, no para menores que cometen hechos delictivos. Pero lógicamente, si partimos de la base que el legislador establece el límite de edad en los 14 años y que entendemos que por debajo de 14 no se dan cuenta, entre comillas, o no son responsables y no tienen conciencia del hecho cometido, entendemos que estamos eximiendo de responsabilidad al menor y por lo tanto estamos volcando en cierta forma responsabilidad en la familia. Y no le falta razón, aunque insisto que es debatible ese corte de edad en los 14 años. Y digo que no le falta razón porque cuando un menor de 10 años comete determinados hechos, algo tiene que estar fallando en su entorno. ¿Y qué tenemos que procurar? Pues lógicamente intervenir con esa unidad familiar. No hay otra alternativa. Podemos encontrarnos casos más graves. Pues casos, como digo, que evidentemente contemos con una verdadera situación, si me tenéis que cortar libremente, una verdadera situación de desprotección de la infancia. Es un porcentaje relativamente pequeño. Nosotros abrimos en Granada aproximadamente unos 500 y algo expedientes al año de protección y declaramos algo más de 500 situaciones de desamparo. Es verdad que tiene un poco de trampa porque aproximadamente la mitad o un poquito más es de menores extranjeros no acompañados, de menores migrantes, que lógicamente por sus circunstancias se encuentran aquí sin referentes familiares y estamos obligados, como es lógico, a asumir la tutela por el Ministerio de la Ley. El resto de casos, si hablamos de infancia maltratada por su propia familia. Y de nuevo puntualizo algo desde el punto de vista de la psicología. Seguro que la mayoría de los que estamos aquí, o todos, pues hemos tenido la suerte de crecer en un entorno relativamente protector. Digo relativamente porque seguramente si no, no estaríamos aquí ninguno de los que estamos. Y cómo es nacer en un sitio u otro, pues nos da unas u otras oportunidades. No quiero poner muchos ejemplos, pero todos entendemos, por llevarlo al extremo y hacer un poquito de demagogia, que es diferente nacer de una familia de la calle Recogida a nacer de una familia de Almanjaya. Y eso es una realidad, aunque no queramos señalarlo. Y no estoy ni mucho menos criminalizando, estigmatizando a determinados barrios, pero sí que evidentemente las oportunidades, los entornos son diferentes. Pues precisamente esa oportunidad es lo que hace que esta infancia pues, pueda hacer determinados actos. Y no quiere decir que en ningún momento los menores no tengan responsabilidad, que la tienen, como es lógico. Pero de nuevo, volviendo un poco al tema del conductismo que decía al principio, y sin divagar demasiado, cuando planteamos lo que puede pasar por la cabeza de nuestros niños maltratados y nuestras niñas,
pues es un terremoto tremendo, pero tremendo. Y digo que es un terremoto porque todos entendemos que la gente que nos cuida, cuando tenemos 1 año, 2, 3, 4, van a ser nuestros padres, me da igual, abuelo, quien nos cuide, abuelos, y entendemos que esa gente es la que tiene que protegernos. Y nacemos predispuestos genéticamente para eso. Nacemos con la necesidad de vincularnos, de apegarnos y de recibir protección. Las cebras, todos sabemos que nacen en África y echan a correr directamente. El ser humano nace predispuesto a ser protegido, indefensos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que puede pasar? Y lo dejo un poco ahí, no quiero extenderme. Por la mente de un niño de 3 años, cuando esas personas que tienen que protegerlo, no solamente no lo protegen, sino lo maltratan. Y lo maltratan de la forma más grave que podamos imaginar en muchos casos. No tengo que contar cosas que todo el mundo sabemos, gravísimas, pero con maltratos físicos, que es lo más llamativo, grave, no sé, pues casos de todo tipo, que no les va a llamar la atención porque están acostumbrados, pero no sé, invertir un niño pequeño cuando llora en agua hirviendo, para que deje de llorar, cosas de ese tipo. ¿Qué esperamos si no actuamos pronto, si no detectamos pronto? Y sé que eso es muy llamativo, y sé que eso es fácil de detectar, porque me van a decir cuando llegue al hospital, por supuesto, pero el agua hirviendo daña mucho a nivel físico, pero el daño emocional no se cuantifica y no se valora a esas edades. Pues, ¿cómo esperamos que cuando ese menor, si en ese entorno se extiende hasta los 12, 13, 14 años, cómo esperamos que se va a comportar? ¿Qué puede pasar por su cerebro? ¿Qué puede pasar por su cabeza? Porque es más, está más que demostrado que a nivel neuronal se producen daños y en el sistema neuronal, en las conexiones sinérgicas, y obviamente no va a tener un razonamiento cognitivo moral igual que lo tenemos nosotros. Y es una predisposición que tenemos que tener obvia. Yo casi por concluir respecto al sistema de protección a la infancia, y ya me extiendo poco. Como le he dicho, en casos extremos, por supuesto que actuamos desde los 0 hasta los 18, y por supuesto que actuamos de 12, 14 cuando hay hechos delictivos, donde hay una implicación directa o indirecta, una responsabilidad de los padres, de la familia. Como he comentado, declaramos a las menores en desamparo, aún así intentamos trabajar con la familia para que se pueda producir el regreso y la reintegración del menor a la misma. La mayor parte de las veces no es posible, y asumimos la tutela de dichos menores, delegando la guarda, como he comentado, en una familia o en un centro. Ojalá tuviéramos familias para estos menores, pero como bien podemos imaginarnos, un niño de 12 años que ha cometido hechos delictivos, pues difícilmente va a tener la oportunidad de que una familia esté dispuesto a acogerlo ni siquiera durante un tiempo. Esa es la realidad. Contamos con un recurso o con recursos amplios, diferenciados en materia de acogimiento residencial. Y puede parecer que ese es el fin del problema. Yo sé que, por ejemplo, Fermín, que está por aquí, que a veces hablamos, parece que cuando llegamos a protección de menores y tenemos un niño de 17 años que tiene problemas, dicen, meterlo en un centro, que metiéndolo en un centro, como si los centros fueran la varita mágica, ¿verdad? Ojalá tuviéramos eso, ¿no? Y nos dicen, pero es que los centros tienen educadores. Sí, claro, un educador por turno para 6 niños. Y dicen, pero es que papá y mamá no pueden con él. Claro, no pueden con él, pero seguramente el educador o educadora que yo tengo tampoco. Y a veces tenemos un efecto rebote y contradictorio. Por supuesto que sirve en muchos casos, y no estoy estigmatizando a los centros de protección para nada, que hacen una labor maravillosa y es muy eficaz en materia de protección. Pero no son la panacea tampoco para los menores que cometen hechos delictivos, ya no digo de 12, sino incluso en algunos casos cuando tienen 15, 16, que quizás no cometen hechos tan graves como para una medida judicial, e intentamos salvarlos desde el sistema de protección, pero cuando llegan a un centro las normas son muy limitadas. ¿Qué puede hacer? Y eso lo planteo también, un educador para controlar la conducta de un menor. Es compleja, porque además añadimos que ahí no existe ningún tipo de vinculación. Yo he señalado el problema que tienen nuestros menores para vincularse con sus padres. Si con sus padres la poca vinculación que tienen no es efectiva, el educador, que no le toca nada, o educadora, pues aquí me puede poner las normas que quiera, que voy a hacer lo que me dé la gana. Porque tampoco tengo consecuencias. ¿Qué consecuencias tengo? ¿Que no puedo salir? Los centros de protección son abiertos igual que cualquiera de nuestras casas. Eso no implica que la puerta esté abierta, pero el niño o la niña, el joven, va al instituto, va a clase, sale por la tarde, igual que cualquiera de nuestros hijos. Y simplemente lo tiene tan fácil como no volver. O lo tiene tan fácil como abrir la puerta de la calle, entre comillas, e irse. Y nos encontramos con infancias a veces que están en situación, no directamente de calle,
pero sí que ellos piensan que han cometido casi hechos delictivos y te dicen expresiones como me voy a entregar. Pero ¿cómo entregar si te estamos protegiendo? Esto no es que tienes que entregarte porque has hecho algo, es que es un recurso de protección. Entonces, por supuesto que no son la panacea. Aún así, contamos también con recursos un poquito más específicos. Tenemos centros que desarrollan programas de intervención en conducta, donde abordan directamente la problemática conductual de la infancia y donde sí tienen una intervención un poco más estructurada y más sistematizada para abordar estas dificultades. Pero de nuevo, una vez más, no se nos puede olvidar que son centros abiertos una vez más. Los menores entran y salen y hacen vida en el exterior con libertad absoluta y donde la potestad normativa es bastante limitada. En conclusión, ¿qué hacemos desde el Servicio de Protección de Menores? Pues obviamente muy poco, pero mucho. Digo que muy poco porque es competencia de todas las administraciones públicas, sobre todo servicios sociales, pero mucho porque coordinamos toda la intervención que se lleva a cabo y sobre todo porque protegemos a aquellos menores que realmente necesitan salir de su entorno familiar. Y donde quizás lo que le ofrecemos no es lo mejor del mundo, por desgracia, pero sí es mejor que su familia y lo que están viendo y viviendo en su entorno familiar. Yo creo que ya. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, Julio, te toca. A que no tiene micrófono. Buenas tardes. Lógicamente, como periodista, a mí me toca tocar el asunto de los menores, pues en función del tratamiento informativo que los medios de comunicación hacemos sobre los menores, haya o no haya mediado delito. Aquí, una de las cosas que hemos podido entresacar, o por lo menos ha trascendido, Internet y las redes sociales están teniendo mucha importancia en el tratamiento de todo lo que está ocurriendo, y eso nos corresponde a los padres, a los docentes, a los juristas, a los periodistas, porque es un fenómeno que lo está cambiando todo. También en los medios de comunicación, las redes sociales, Internet, han producido un cambio enorme. El otro día hablaba circunstancialmente con un joven de 13 años, pertenece a un colegio bilingüe de Granada, un chaval que me causó muy buena impresión, con un trato afable, un chaval majete, 13 años, alto, deportista, y era una conversación de mayores, pero me llamó la atención el hecho de que estaba con el móvil, pero participaba de una manera lógica. No quería entrar en la conversación de los mayores, pero sí intervenía y me preguntaba a mí cosas relacionadas con el mundo de la información, gente que había conocido. Y yo le pregunté a él, y le dije, bueno, pero vosotros, y le pregunté sobre la televisión, sobre la radio, sobre si leían, cómo se informaban. La verdad es que esa pregunta pues parecía que no tenía. Y digo, pero bueno, ¿qué veis en televisión? Y me dice, bueno, pues nosotros, vamos, mis amigos lo que suelen ver, La Isla de las Tentaciones. Y yo, pues claro, me quedé francamente preocupado, ¿no? Porque ese programa de Telecinco es un programa es un engendro, es una cosa rarísima, una cosa que yo no lo he visto, pero sé de qué va. Y claro, oír a los menores decir que ven ese tipo de programas, lo único que puedo explicar en relación a la programación que se hace en Telecinco, posiblemente en otras cadenas, es que cuando un engendro da audiencia, eso se mantiene en la programación. Si hacemos un programa bueno, educativo, con calidad, de muchísimo interés, pero eso no da audiencia, eso automáticamente se retira, porque estamos en un mundo en donde competimos, y sobre todo en el mundo de la comunicación también es lógico. Y los centros, los medios de comunicación públicos, tenemos que competir por una razón fundamental, y es porque el servicio público que tenemos, Radio Televisión Española, Canal Sur en Andalucía, la agencia EFE, como difusora de noticias, los medios públicos tenemos que intentar tener audiencia, porque si tenemos mucha audiencia, nuestro servicio público llega a más gente y entonces cumplimos mejor el objetivo.
Los periodistas somos bichos. Somos bichos. Yo soy uno de ellos y yo, por ejemplo, pues aquí sé que hay una persona que ha coincidido conmigo en el metro y cuando venía para acá yo iba de pie, esa persona estaba sentada un poquito más allá, no eran los primeros asientos, y yo pues, he identificado en algún momento que hablaba por teléfono y que hablaba sobre viajes. Sin embargo, había cerca de mí, prácticamente al lado mío, de pie, una persona que estaba hablando también por teléfono móvil y hablando con un tono bastante alto, y es que no me he enterado de nada, solamente he sabido que se ha bajado en la parada de recogida. Los periodistas no solamente somos bichos hay en todas las facetas, en todos los estamentos de la sociedad. Y yo quiero aprovechar que estamos hablando de menores, porque lo que yo tengo que hacer es reflejar aquí el tratamiento informativo que hacemos sobre noticias, donde los protagonistas son menores. Y yo quiero hacer referencia a algo que he contado en privado, pero nunca he contado públicamente ahí en una cámara. No importa, fue en 2018, han pasado casi 7 años. Prescrito. Está prescrito, ¿no? Bueno, yo lo único que sé es que esto a mí me impactó porque me creó un problema. Yo estaba cubriendo en Almería en el año 2018, un poquito después del Día de Andalucía, el caso del niño Gabriel Cruz, ese niño que llamaban el pescadito. Ese niño que fue asesinado por la novia de su padre. Yo había cubierto la primera semana el rastreo y cuando ya ese domingo le detuvieron a la novia del padre, que era la mujer que le había ocasionado la muerte, pues volvimos a Almería. Yo había vuelto el fin de semana a Granada, fuimos otra vez a Almería y entonces estábamos en la Capilla Ardiente. En la Capilla Ardiente, entre otras personalidades, otras autoridades, apareció por allí el que entonces era ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que venía acompañado por la vicepresidenta del gobierno, entonces Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior pues, nos contó todo aquello que podía relatarnos en función también de lo que nosotros preguntábamos, y cuando hacíamos referencia a algún detalle, entonces él decía, no, secreto de sumario. Por supuesto, la autopsia formaba parte del secreto de sumario. Cuando dejamos al ministro, pues curiosamente allí en Almería, un diputado, que sigue siendo diputado por Almería, Rafael Hernando, acude a donde estamos los periodistas y habla con un periodista de Antena 3, con otro periodista que no recuerdo de qué medio era, y conmigo, que yo representaba a Televisión Española. Rafael Hernando nos contó con todo lujo de detalle qué es lo que decía la autopsia y cómo se habían producido unos hechos, evidentemente, que ni entonces yo hice referencia a ellos, ni por supuesto voy a relatar aquí, porque no tiene sentido. ¿Por qué hacía eso este señor? ¿Por qué acudía? Nos estaba manipulando, sin duda. Pero, claro, yo soy un periodista con veteranía y que tengo que, también por ser jefe, tenía que controlar no solamente temas de sucesos, y tenía que controlar mucho más allá. Y yo digo ya, en el momento en que nos estaba relatando, yo estaba intentando saber por qué, o entender por qué este señor nos contaba eso, porque eso no aporta nada a la información que ya se sabe. Eso es escabroso, esos detalles no son necesarios, esos detalles le hacen daño a los padres del niño fallecido, del niño asesinado. Es algo que está penado, fuera de lugar, y está penado por el derecho, porque eso es infligir mayor daño, en este caso no a la víctima, sino a los padres de ese niño, ¿no? No tenía sentido. Claro, la explicación la tuve en el momento en que nos estaba contando. La explicación era muy sencilla. A la semana siguiente, esto era principio de semana, a la semana siguiente, ese jueves de esa semana, en el Congreso de los Diputados se votaba la ley que proponía la prisión permanente revisable, que era muy discutida. Ese señor, ese político, ese diputado, nos estaba manipulando. ¿Cuál es el problema que yo tuve? El problema fue que yo esa noche en el telediario tuve 4 intervenciones en directo. Me daba paso Ana Blanco. La primera fue en el sumario, la segunda fue muy breve, a las 9 y 8 minutos, y luego tuve 2 intervenciones más largas.
La tercera, según lo pactado, pero en la cuarta, mi sorpresa es que en la pregunta con la cual me da paso la presentadora Ana Blanco, me encuentro con elementos que yo no he contado, que yo no he pactado para esa pregunta que me tienen que hacer en esa intervención, y sin embargo son elementos que tienen que ver con lo que nos ha contado el diputado por Almería. A mí eso me creó un problema porque tuve que salir en directo. Eso es muy difícil, yo estaba muy cansado porque un directo en televisión, un directo en un informativo de televisión es algo que te obliga a estar muy tenso, muy concentrado. Y cuando tú terminas un directo de 30, 40 segundos, lo normal es que notes que te vences un poco y dices, uff, pasado está, ¿no? Bueno, 4 veces que tuve que intervenir. Y hacer en directo, improvisar, es algo sumamente complicado. El problema que yo tuve no fue la discusión con el editor del telediario, del Tele2, del telediario de la noche, porque yo no había contado. El problema fue cuando yo, en la conversación que posteriormente mantengo con él, le digo que yo había estado en esa conversación. Entonces me montó una bronca muy importante, muy grande, que supuso pues palabras muy serias. Porque claro, me decía, pero hombre, si tenías esa información, yo es que pensábamos, claro, es que en Televisión Española y en los otros canales pasa igual, se sigue, por aquello de la competencia, por aquello de la audiencia, se sigue lo que dicen los otros. Evidentemente, en mi cuarta intervención, en mi cuarto directo en esa noche, ya en Antena 3 se había dado cierta información, entonces me lo introdujeron en el paso. Y claro, el problema es que el editor, en ese momento, el editor pensaría siempre igual que yo. Pero, preocupado por la audiencia, el momento, el tener que introducir improvisadamente algo porque ya lo han contado en otro medio de comunicación, como el nuestro, eso generó un conflicto. Que luego, ya digo, si te pones a pensar y analizar, pues él adoptaría mi propia posición de periodista, de profesional responsable con la información. No hubo ningún problema más. Al año siguiente yo estaba cubriendo también para el telediario el tema del niño que se coló por un agujero, por un pozo en Totalán, en Málaga, porque también lo estuve cubriendo. En fin, eso es una cosa que digo que tiene que ver con la manipulación que hacen a los periodistas en muchísimas ocasiones. Y yo he contado esto porque tiene que ver con la noticia relacionada con un menor que ya estaba muerto y que, insisto, también hay que proteger a los menores cuando desgraciadamente han fallecido por las razones que sean. Esto viene también muy bien para explicar algo que es una lucha constante en los medios de comunicación. Los servicios informativos. En los servicios informativos trabajamos los periodistas de una manera, digamos, más rigurosa, con mayor atención, con mayor criterio, teniendo siempre presentes las cosas que yo ahora de una manera breve voy a mencionar. Y en televisión, que digo televisión porque en la radio no se ve, la radio se escribe en el aire. La prensa escrita, prensa digital, pues la fotografía puede ser discutible o incluso el vídeo que se graba, pero bueno, se hace de una manera más pausada y razonada. Pero en televisión es donde hay, digamos, una mayor permisividad debido a que la televisión necesita las imágenes y los testimonios. Y entonces, cuando servicios informativos dan información en un espacio acotado, muy medido en tiempos, ahí las cosas, como digo, se hacen con mucha rigurosidad, con mucha profesionalidad. Sin embargo, los programas, que también son informativos, los programas tienen como objetivo entretener y también dar información. Y ese es el choque que siempre hemos tenido, quienes hemos sido jefes de informativos, con los programas, porque nos encontramos con que, por lógica, por sentido común, en un programa, si tienes que hablar y tienes que recrearte en las noticias, lo que yo doy en 1 minuto o en 50 segundos en un programa se va a dar en 4 o 5 minutos, pues ahí tienen que contar de todo y hay mucha oportunidad para meter la pata, para no respetar las mínimas reglas de respeto, ¿no? Y sobre todo los temas de menores, pues es algo que imagino que los juristas, que los
las personas que desde la administración tenéis que vigilar todo esto, pues a veces os podéis sentir bastante molestos, ¿no? Bueno, al hilo de esto tengo que decir, y estoy recordando ahora a una persona, digo, esta lucha entre programas y servicios informativos. El jefe de informativos manda, pero la persona que yo tenía en Granada, trabajando para España Directo, esa persona pues ni tiene mi experiencia, ni tiene el desarrollo profesional que tenemos los que pertenecemos a la redacción de informativos. Y yo recuerdo un día que había una salida, yo salía para casa, pero se iba corriendo a Jaén. Esa persona iba corriendo para Jaén. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Dónde vas? Dice, no, es que vamos a entrevistar a una chica que está aterrorizada. ¿Qué pasa? Dice, bueno, pues que la persona que la maltrató, que casi quiso matarla, que la van a poner en libertad, que estaba en la cárcel. Dice, no, a ver, sí, no, que nos vamos con él. Pero ¿dónde? ¿En Jaén? ¿Qué tal? Sí, claro, es que la chica está aterrorizada. Digo, vamos a ver, pero eso se va a poner en contexto. Y no se para. Dice, ¿cómo? Digo, sí, que si eso se va a contextualizar. Porque entiendo yo que si vais a entrevistar a esa persona, a esa chica, pues entiendo que a la hora de exponer la información que tenéis que dar en el programa, pues vais a decir que esa persona que la había maltratado, que le había pegado, pues esa persona fue denunciada, enjuiciada, condenada, y que ahora, pues tras haber cumplido el tiempo correspondiente y por las condiciones que se han dado en su situación penitenciaria, pues le han concedido el 3er grado y por lo tanto tiene derecho a salir a la calle. ¿Todo eso lo vais a contar? Ah, bueno, yo no me quedé muy convencido, porque el objetivo de esa persona era acudir inmediatamente a Jaén para contar. Y claro, eso genera alarma social, comportarse de esa manera, profesionalmente actuar de esa manera, pues lo que genera es alarma social, y eso es de lo que muchas veces la población en general pues siente como que los medios de comunicación no trabajan correctamente. Yo, más que a las prisas, lo achacaba a lo que sea, es decir, a que faltaba algo que tiene que poner, algo que tiene que ser la sensatez que hay que poner en ese tipo de situaciones. En relación a lo que hemos estado comentando, lo que hemos estado oyendo con mis dos contertulios, con mis dos compañeros de mesa, yo aquí he entresacado, porque se trata de medios de comunicación, se trata de ver cómo se hace el tratamiento con los menores. Evidentemente, en Granada hay un juez muy conocido, que es el juez Emilio Calatayud, juez de menores, que le han criticado porque es muy protagonista, en fin, yo no voy a entrar en eso, pero lo que sí es cierto es que sus sentencias pues siempre han tenido un calado mediático y han tenido realmente un efecto educativo. Y es otro de los puntos que tengo yo, de los 11 puntos que nosotros los periodistas tenemos siempre muy presentes a la hora de tratar la información relacionada con las personas menores. Yo lo que traía, porque todo lo he improvisado aquí un poco en relación a lo que habéis contado, aunque yo lógicamente pues tengo que ver esto desde otra perspectiva, que es el tratamiento informativo. Nosotros los periodistas, ¿qué hacemos? Pues bueno, nosotros tenemos un documento, que es el que yo traigo aquí, que es un documento que en su día elaboró la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, concretamente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de la FAPE. Es un documento en donde se señala que es preciso que los profesionales del periodismo conozcan y tengan presente que la infancia y la juventud gozan de una especial protección que establece límites claros a la libertad de información, como no puede ser de otra manera. 11 pautas, que son los 11 puntos a los que me voy a referir muy brevemente, que tratan de adecuar el tratamiento que se hace de los menores en los medios de comunicación y trata de adecuarlo a la normativa que hay sobre menores y que hemos oído aquí algunas de esas normativas, ¿no? Como digo, es el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que tiene un primer punto que dice que hay que respetar el principio de universalidad de los derechos de los niños y las niñas. Los menores de edad, sea cuales sean las circunstancias que le hayan convertido en objeto de la noticia, pues deben ser tratados con un mismo criterio de respeto a sus derechos universales, evitando marcar los aspectos que puedan convertirles en objeto de rechazo o discriminación. Son, evidentemente, personas.
otorgar prioridad a la protección y al interés superior del menor en la toma de decisiones informativas. En esto tenemos mucho que ver. Las personas que hemos tenido que tomar decisiones sobre esto sí, esto de esta manera, esto lo tiene que cubrir tal o cual persona, deberá tenerse en cuenta siempre la protección a la integridad y el entorno del menor, así como el interés superior del menor en concreto. Hay que vigilar la exactitud y la contextualización de los contenidos de las noticias relacionadas con la infancia. El periodista y el medio de comunicación deben de proporcionar ese contexto adecuado, eso que yo he comentado antes, en relación a la información con menores, evitando, de la manera en que eso siempre es posible, evitando ahondar en los estereotipos y permitiendo al receptor tener en cuenta que se le está informando sobre personas menores de edad. Rechazar la vulneración de los derechos del menor que persigue pues, obtener beneficios materiales. Es decir, los medios de comunicación siempre tienen que rechazar la utilización de los menores para obtener beneficios empresariales o de terceros o para aumentar las cotas de audiencia, incluso aunque la fuente de información sea la propia familia del menor. Ni que decir tiene que hay que proteger cuidadosamente la imagen y la identidad de los menores. Los medios de comunicación están obligados a proteger la imagen y la identidad de los menores tanto por los riesgos de la exposición pública como por el respeto a la identidad. Yo me estoy acordando ahora, Rogelio, de aquel día que me encuentro a Rogelio por la calle Reyes Católicos, que hace ya muchos años se había jugado el partido Granada-Mallorca en el Estadio de los Cármenes por la noche. Era una noche de lluvia y en la segunda parte, al principio de la segunda parte, un paraguas que cae en el terreno de juego y el árbitro decide suspender el partido. Eso con unas consecuencias evidentes porque el Mallorca se tuvo que marchar a las islas, el partido hubo que repetirse días después a puerta cerrada con los gastos que eso conlleva, pero Rogelio es un menor, evidentemente. Cuando se trata de un menor, pues contamos hasta ahí, hasta donde podemos contar. Que cayó un paraguas al terreno de juego y que se suspendió el partido, o sea, se ha reanudado, pero indagar en el menor las circunstancias ya no tenía ningún sentido. Luego iban a crucificarlo, no pasa evidentemente. Nada. Por eso digo que iban a cerrar el campo de fútbol. Hay que cuidar la imagen y la identidad de los menores siempre. Hay que tratar, y esto es un punto muy curioso y además también muy debatido entre los periodistas, hay que tratar con especial cuidado lo referente al consentimiento que pueda hacer el menor o sus tutores legales, sus padres o sus tutores legales. El periodista tiene que tener especial cuidado en obtener el consentimiento del niño, dice aquí, aunque consentimiento del niño habiendo padres y tutores, pues evidentemente son ellos los que tienen que prestarlo, ¿no? Si no hubiera consentimiento, tiene que darse 3 condiciones para que tú sigas adelante como periodista. La información tiene que ser una información de relevancia, debe de ser veraz y, por supuesto, no debe de lesionar la reputación, ni la dignidad, ni los intereses del menor. El periodista debe de verificar de modo especialmente minucioso la legitimidad y la credibilidad de las fuentes de información que utilice para tratar las noticias sobre la infancia. Yo en este caso lo que hice con lo de Almería fue cuidar la fuente informativa y decir, no, esta la vamos a dejar al margen porque evidentemente persigue otros objetivos. La exposición de la vida privada de los menores en las redes sociales, lo que hemos dicho antes, propicia por ellos mismos, porque propician ellos mismos, constituye un contexto nuevo en el cual la deontología profesional del periodista debe desenvolverse sin quebranto para el respeto debido a los derechos de los demás. Hay que garantizar el derecho a la participación de los niños en los medios de comunicación, asumir el efecto educativo que puede tener la labor periodística y, por supuesto, asumir el principio de corresponsabilidad de los derechos humanos. En definitiva, la autorregulación profesional es más necesaria que nunca. Yo no voy a extenderme, he leído de una manera somera, rápida, los 11 puntos que digo pertenecen a este código elaborado por la FAPE, por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Traía también un código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, que es importante porque
aquí está el razonamiento, está firmado pues, por las principales cadenas de televisión, por Antena 3, Radio Televisión Española, Telecinco, Sogecable, la Forta, que es la Federación de Televisiones Autonómicas, la Asociación Española de Anunciantes, cuando antes hacía tu referencia a determinados anuncios del tulipán, pues eso también están incluidos en también han suscrito este código de autorregulación sobre contenidos televisivos de la infancia. Y aquí lo fundamental, pues es algo que todo el mundo conoce, que conocen ustedes. Sabemos que hay unas franjas de protección especial para la infancia, pero hay que diferenciar entre jóvenes e infancia, porque los jóvenes, digamos que a partir de 14 años hasta 18, los menores de 14 tienen una franja de protección reforzada y estas franjas más o menos conocidas, pues lógicamente se establecen entre 6 y 22 la general, pero de protección reforzada cualquier día de la semana de 8 a 9 y de 17 a 20 horas. Y por supuesto, los sábados y domingos entre las 9 y las 12 horas, que es cuando se supone que estas personas, que estos menores van a estar más cerca de la televisión. Y por supuesto también se refuerza esta franja de protección por días determinados del año, como el 1 y 6 de enero, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6, el 8 y el 25 de diciembre. Y aunque lo de Hipercor quedaba ya antiguo, como, ¿no? Yo traía aquí un ejemplo. Yo ya soy muy antiguo. Yo traía aquí un ejemplo de aquí hay tomate, o sea que eso sí que ese ejemplo está pasado. Pero era importante porque yo lo saco a colación porque hubo una sanción, esto fue hace ya muchos años, sanción impuesta por la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información a Telecinco, a ese programa, por 2 infracciones administrativas graves que se originaron en la emisión del programa Aquí hay tomate. Bueno, eran dos asuntos distintos que podían afectar, evidentemente, que afectaban a los menores. La Dirección General pues había sancionado, había establecido 2 sanciones. Luego, en el recurso ante la Audiencia Nacional de Telecinco, pues la Audiencia Nacional determinó que solamente era una sanción, pero decía la audiencia en su resolución que aunque no se podía castigar por dos hechos en el mismo programa, pero sí que podría haber sido una sanción por parte de esta Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, debería haber sido una sanción más contundente. Y era el motivo por el que yo traía aquí este ejemplo como algo de lo que nunca debe producirse, sobre todo porque cuando hay menores, pues hay que tener, siempre hay que cuidar mucho el tratamiento informativo de todo, con mucho más motivo cuando hay menores. Y esto es lo que yo más o menos puedo resumir, porque yo creo que también por ahora... Ese es para la grabación, sí. Bueno, como siempre en el club, aparte de daros las gracias por vuestra asistencia, tenemos este último capítulo, que es el debate, que son las preguntas, que es lo que enriquece esta sesión, pero la verdad ha sido tan interesante que no hemos comido prácticamente el tiempo, y simplemente por un tema de respeto al centro y a los trabajadores del centro, pues vamos a disponer de unos minutos, es decir, lo vamos a hacer un poquito más breve, si les parece. Así que si alguien quiere intervenir, por favor, pues les ruego que nos lo indique para acercarle el micrófono y que quede grabado la pregunta. Pues me parece que no. A ver si se animan mientras. Sí. Bueno, efectivamente no tenemos tiempo ya, pero voy a procurar ser lo más concretamente posible. Indudablemente, un tema como es el del menor suscita mucho interés, aunque no lo demostremos. No sé si me estoy explicando. Es decir, este auditorio no tiene el quórum suficiente y necesario, porque quizás los temas del menor son para los especialistas, ¿vale? Hecha esta reflexión, indudablemente también apoya mi percepción, la apoya los escasos
noticias que ha tenido el 25 aniversario, 25º aniversario de la creación de la ley del mar. Eso por una parte. Por otra parte, pues bueno, felicitaros a los tres, indudablemente, a mi colega Jorge, a mi compañero de club Rogelio y al señor director Ex-director, estoy jubilado hace un año. Sí, enhorabuena. Anticipadamente. Julio, vale, por vuestra intervención. Yo siempre se lo digo, que cuando sea mayor quiero ser como Rogelio, por ese alarde de fechas extraordinarios. Me ha llamado poderosísimamente la atención, pero claro, él ya está acostumbrado. Pero claro, los demás no estamos acostumbrados. Y aunque es verdad que se prodiga mucho en el uso de la palabra, muchas veces, y le llamamos la atención, sin embargo, hoy, querido También me has dejado apabullado. También me he pasado. Me has dejado apabullado. Claro, yo cuando sea grande quiero tener tu inteligencia y tu memoria. Muchas gracias. Para desarrollar como has desarrollado tu conferencia. Indudablemente, alegrarme por que un psicólogo esté al frente de un servicio como este, que no era habitual y ya, por lo visto, ya no nos valoran en ese aspecto. Y por supuesto a Julio, que no esperaba menos brillante en su intervención, bueno, pues por los aspectos destacados que ha reflejado en el uso de la comunicación y sobre todo en el uso de la comunicación que tiene que ver con el menor, que es muy delicado efectivamente y que es ampliamente manipulable y que desde hace muchos años, concretamente los psicólogos, o el mundo de la psicología, ¿vale?, para respetar el lenguaje de género, el mundo de la psicología viene denunciando de cómo los programas de televisión influyen muchas veces muy negativamente en el comportamiento de los niños, de los infantes. Así que, bueno, y no quiero extenderme más porque seguramente habrá alguien que quiera. Pero, en fin, felicitaros a los tres por vuestras intervenciones. Muchas gracias. De nada, ha sido un placer, querido compañero. Yo tenía una pregunta, pero la mía es que era para una tesis doctoral, ¿no? Yo quería tener la presencia de Juana Rivas, pero ya me ha dado miedo por la hora, ¿no? Pero ahí hay dos menores también en una situación de desamparo, que diríamos, ¿no? Y donde está fallando, entre otras cosas, el Colegio de Abogados, que tenía que haber dicho algo ya con ese abogado estrella que nos tiene a todos con el alma en un hilo. Pero, como digo, no sé si queréis hacer un comentario, pero me preocupan esos dos menores y me preocupa también las situaciones que está quedando el Poder Judicial, los jueces que están interviniendo, las juezas que están interviniendo, porque claro, como intervengas, digamos, en un sentido, se te echa encima pues las falanges mediáticas, empezando por el plantel que sostiene a la Madre Dolorosa, y que está tremendamente politizado, y a veces por la propia opinión pública, sobre todo determinados medios de prensa. Y sí que es verdad que me preocupa. Yo creo que si hemos conseguido con estas conferencias, con esta mesa redonda, hacernos pensar que lo importante es el interés del menor y no la laraca que se puede formar, como tú has dicho muy bien, Julio, por parte de algún desaprensivo, pues la verdad que me siento muy satisfecho. Os felicito a los tres. A don Rogelio, que le voy a decir, maestro. No digas nada. A Jorge, pues me ha alegrado muchísimo de que estuviera aquí. Yo creo que si
Si te tengo que felicitar además es por haber traído el panel que has traído, ¿no? Jorge, sí, porque Así que nosotros continuamos con la marcha de nuestro, digamos, de nuestra política o de nuestro, ¿cómo diríamos? La ceremonia que siempre termina con esta reunión, y lo primero que vamos a pedirle a los tres conferenciantes, a ustedes que aguanten un poco, brevedad, que nos firmen en el libro de honor del Club de la Constitución. Yo quiero matizar algo que ha dicho Paco. El caso que ha puesto Paco. Después no lo tenéis que leer. No vamos, yo no voy a decir nada, pero ya no hay dos menores, hay un mayor y un menor de edad. Uno de ellos es mayor de edad. Bueno, esto ha sido un poco encerrona, pero bueno, había entendido, no hay que leerlo, digo, bueno, puedo explayarme, pero no, ha sido un poco improvisado, simplemente, y lo vuelvo a reiterar, un placer sobre todo, que es lo que he escrito, compartir mesa y espacio con tantas personas que saben tantísimo de verdad y que además sois tan importantes realmente, y para mí, aparte del placer, os quiero agradecer porque he aprendido mucho, y aprender siempre es tan importante, que es lo que más me llevo lo que me llevo del día de hoy. Gracias de verdad. Gracias. Gracias al Club de la Constitución por su ingente labor. Mi más sincero agradecimiento al Club de la Constitución por permitirme aportar mi granito de arena. Muchas gracias. Ahora, si os parece, los tres pasamos delante. Gracias.